Miles de personas se dan cita en la plaza de San Pedro. Aún no han elegido al nuevo papa. Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon. Destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad. Da Vinci. Pero qué aterrador descubrimiento hará que el Vaticano recurra a él. Los Illuminati. Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse. Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano. El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre. ¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal. ¿Qué tipo de señal? Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal. Que el Señor perdone tus pecados. Padre, si el Señor tiene algún problema, no será por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer. Nuestra iglesia está en guerra. ¡Eh! Esta es la primera marca. Utilizan el camino. ¿Estás hablando del momento de la creación? Abra las puertas y cuéntele al mundo la verdad. ¡Tiene que ser aquí! Aquí está. Esta es la verdad. Ángeles y demonios. El mismo nombre, Ángeles y demonios. Y hoy va a ser un día en el que vamos a hablar de ese tema. Y lo vamos a hacer en compañía de tres buenos amigos, tres grandes profesionales, con los que vamos a debatir y vamos a conocer un poquito más en profundidad el origen, la mitología, incluso la idea y el conocimiento de lo que son o pueden ser los ángeles y los demonios. Para ello nos acompañan, en primer lugar, como somos unos caballeros, vamos a presentar a las damas, que son las primeras. Nos acompaña nuestra querida amiga y compañera Mercedes García Velasco. Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Como ustedes ya saben, ella es una experta en fenómenos paranormales. Es escritora de dos libros, de un libro, iba a decir y medio, porque el segundo está todavía en ciernes, ¿no? Sí. Con un libro fantástico que yo les recomiendo que si pueden se lo compren. Yo me lo he comprado, yo me lo he leído y se me ha quedado cortísimo. Le voy a dar el placer a ella que presente su libro. ¿Cómo se llama tu libro? Las historias que jamás quisieras que te contaran. Las historias que jamás quisieran que te contaran. Les recomiendo ese libro, que lo pueden encontrar en ¿qué? ¿Cuál era la...? Bubok. En Bubok, ¿no? Bubok. Créanme, merece la pena que lo lean. Mercedes García Velasco. Un placer tenerte aquí como siempre. Muchas gracias, Evo. Un placer. Por otro lado también tenemos a una buena amiga, también compañera, una gran psicóloga, que intentar explicar su currículum, pues como siempre nos ocurre, nos comeríamos medio programa y no vamos a hacerlo. Ella se llama Ana Otero. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Su primer día de radio. Sí. Está encantada igual que nosotros de tenerla aquí. Ella nos va a hablar desde su punto de vista, desde la psicología, y también nos va a hablar desde su punto de vista personal sobre este tema tan apasionante de ángeles y demonios. Y bueno, como siempre tenemos en nuestros estudios a nuestro arqueólogo de cabecera, nuestro investigador number one, como dicen los ingleses, Santiago García Lorca. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Tú como siempre. Claro que sí. ¿Qué os ha parecido este corte? Ángeles y demonios. ¿Alguno de vosotros habéis visto la película? ¿Sí? Sí. Sí, los sí, tres, sí. vaya. Sí. Yo no. A ver, ya habéis pillado ahí. ¿Qué tal la película? ¿Interesante? Sí, interesantísimo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es recomendable la película? Sí, además los exteriores y los lugares son muy reconocibles y la trama te engancha desde el principio. ¿Tú la viste también? Sí, Ana? a mí me encantó. ¿Te gustó? Sí, porque muestra una realidad. Una realidad. Estás escuchando una historia que desde otra perspectiva puedes pensar que no la conoces y cuando ves la película acabas diciendo, pues puede ser.
puede ser. Bueno, vamos a dirimir hoy si puede ser, no puede ser, nuestras creencias, lo que nosotros también creemos, porque para eso estamos aquí, para contar nuestras experiencias personales, quizás. Algunas ya, por ejemplo, como Mercedes, hemos hablado de algún tipo de experiencias, sí, ¿no? Sí. También con Santi, también de manera científica, pero también de manera un poquito más misteriosa, también hemos comentado estos temas, y hoy nos falta Ana, que también nos comentará alguna que otra cosita. Bueno, ángeles y demonios, amigos, un tema muy interesante. En las culturas, en todas las culturas, ya no solamente la occidental, sino la asiática, e incluso en distintos tipos de religiones, siempre ha quedado patente y ha quedado siempre escrito la eterna lucha entre el bien y el mal. Santiago, para romper el hielo, dentro de esa lucha, es una lucha que aparece en todas las culturas. ¿Por qué con la diferencia de tiempo, con la diferencia de distancias, qué es lo que hace que aparezca la lucha entre el bien y el mal en tantas culturas, separadas en tiempo y en distancia? Pues básicamente lo que hace que esa frenética lucha entre lo que está bien, lo que está mal, entre fuerzas del bien, fuerzas del mal, todo eso que es el denominador común a lo largo de la historia de la humanidad, lo tenemos o lo justificamos porque el hombre en sí, o el hombre como ser genérico, el ser humano, está sometido desde el principio de los tiempos a las mismas tentaciones, a los mismos peligros y a las mismas experiencias vitales que hacen que ese bien o ese mal se fructifique, se exprese a lo largo de su vida. A lo largo de toda su vida. Pero esa es la similitud, porque claro, la similitud realmente, esa lucha entre el bien y el mal, aparecen pues no solamente en la Biblia, aparecen también en el Corán, aparecen también en los textos hindús, y hay una gran diferencia en el tiempo incluso. Sí. ¿Alguna se ha retroalimentado de la otra o es lo mismo? Independientemente de que en algunas culturas, pues por ejemplo el Egipto se puede nutrir de la cultura o de las costumbres de las leyendas de Mesopotamia, por ejemplo, tienen siempre unos círculos de influencia muy, muy importantes. Pero lo que está claro es que tanto en la cultura egipcia como en la cultura mesopotámica, la griega, la Roma, Islam, etcétera, etcétera, el hombre siempre ha tenido o siempre ha estado en un porqué y en una lucha constante contra el medio. Me explico. Al ser humano siempre le han ocurrido cosas que él puede considerar negativas, es decir, pérdida de bienes, pérdida de seres queridos, o viceversa, mediante el azar o mediante causas que no puede controlar, llamémosla la fortuna, pues recibir una serie de bienes o de experiencias positivas que no puede llegar a controlar en un momento determinado. Yeah. Es decir, tú puedes hacer un viaje y en ese viaje puedes tener ciertos momentos en los que tú puedes desaparecer como persona, es decir, puedes ir en un safari y embestirte un elefante y se acabó, digamos, tu experiencia vital. Sí, estás muerto, vamos. ¿Vale? Tú puedes ver ese elefante y que ese elefante no te haga nada. ¿Vale? Esa es digamos, la experiencia en donde la suerte o la fortuna de cada individuo va cambiando hacia un punto o hacia otro. Vale, ese elemento que no llegamos a controlar es lo que todas las culturas han desarrollado o bien como un hecho negativo, como un demon, como un demonio, o bien como un hecho positivo, llámese fortuna, llámese ángel, llámese bienaventuranza. Ya. Mercedes, está hablando de lo que está comentando Santiago. Claro, ahí estamos hablando
según Santiago, por ejemplo, ha puesto esta similitud, ¿no? Entre que ese elefante te pueda matar o no, hay una diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser una casualidad que te mate o puede ser que ese es el destino. Entre el bien y el mal, ¿tú crees que el mal o el bien, sea cualquiera de las dos vertientes, forma parte del destino de la persona o es algo que está ahí, flota en el aire, aparece, no aparece? ¿Qué podría ser el bien y el mal? Buena pregunta. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver, yo lo enfoco desde otro punto de vista, muy diferente. Tenemos a Dios, que es lo bueno, es lo perfecto, es el punto que tenemos de referencia, y por contrapunto tenemos a Satanás, al diablo, a Belcebú, Lucifer, como queramos llamarlo. Hay un abanico muy amplio de nombres, ¿no? Depende de las culturas. Entonces, claro, el diablo tiene que estar equiparado exactamente igual que Dios, para que la lucha sea justa, con los mismos poderes y la misma historia. Entonces, bueno, en esa lucha pues hay gente que se divide entre los dos bandos. Hay adoradores del demonio y gente que va a la iglesia y cree en Dios. Entonces, con respecto a tu pregunta, no es algo que sea la suerte, el destino, como decía Santi, es algo que está ahí. Cada cual toma conciencia y toma un bando u otro según le interese. Porque quiero recordar que hay muchas sectas satánicas que utilizan a Satanás para que le haga favores y otro tipo de cosas. No solamente a Dios, que parece que vamos a pedirle a Dios, pero también se le pide a Satanás y parece que cumple. Parece que cumple. Parece que cumple, entre comillas, porque cada vez hay más sectas, más endemoniados y más poseídos. Bueno, y cada vez hay más adoradores a Satán, ¿no? Que no hay que olvidar que es el demonio, digamos, más fuerte y más potente que hay, de todos los demonios. Que de eso hablaremos más adelante. O sea, que tú crees que evidentemente no hay una casualidad. No, yo es que lo veo como, primero, como un mito, para mí, un mito. Lucifer era, como todos sabemos, un ángel, era el ángel más bello que había en la creación, y bueno, por envidia y por otras cosas, pues fue expulsado del paraíso, y entonces, pues, en teoría se fue al infierno, y bueno, con una imagen completamente, su imagen es deforme, monstruosa, porque Dios es lo bello. Y no olvidemos que Satanás es lo monstruoso. La gente que lo ha visto y me lo ha contado me ha dicho es algo horrible. Gente que lo ve con patas... Gente que lo ha visto, gente que ha tenido esa experiencia. Efectivamente, yo en mi blog cuento un caso a una persona muy cercana a mí, que no voy a decir quién es, me contó lo que vio. Esta persona iba paseando por una calle con un señor al lado y mirando un escaparate, al cristal de un escaparate, pues vio que la figura de este señor, la sombra, era un monstruo altísimo, con cuernos, con patas de cabrito y con una forma horrible, deforme. Entonces se quedó pensando qué es lo que era eso. No sabía si eso es lo que proyectaba este señor, su alma o su ser o lo que fuera, o qué es lo que era. Para ella era el demonio. Claro, pero vio un reflejo, o sea, mientras miraba un escaparate, efectivamente, lo que vio en el cristal reflejado detrás suyo, me imagino, o a su lado. A su lado. Era ese ser deforme, con patas de cabra, con... Que era la sombra, la supuesta sombra de este señor que le acompañaba. Ah, o sea, era la sombra del señor que le acompañaba. Que ella conocía, supongo. Que ella conocía. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esta sombra proyecta lo que esta persona lleva en la mente como idea del demonio, del maligno? Porque cada uno lleva una idea preconcebida. Para mí, por ejemplo, el diablo no es una entidad, una forma concreta, deforme y monstruosa, es una energía, es algo intangible. Es el mal, la esencia del mal, para mí. Es el mal, evidentemente. El mal en sí, la maldad del ser humano. La maldad del ser humano. Del ser humano. Eso está muy bien lo que acabas de comentar, porque al hilo de eso hablaremos más adelante de precisamente de lo que es el bien y el mal. Hemos empezado también hablando del mal, hablamos del bien y el mal, pero tenemos mucho programa todavía para hablar del mal. Y el mal está ahí presente. Ana, yo quería comentarte, al hilo también precisamente, me lo estáis dejando todo muy bien hoy, estáis haciendo vuestros deberes. Al hilo de lo que comentaba hace unos segundos, unos instantes, Mercedes, tú que eres psicóloga, desde tu punto de vista, yo te voy a contar una percepción. Por ejemplo, hoy en día los niños, desde hace muchísimo tiempo, no hoy en día, desde siempre, hay niños que estudian en colegios católicos, con lo cual ya están influenciados por el catolicismo, por la religión, por una serie de creencias, y hay quien no.
Ni una cosa es mejor que la otra, ni la otra tampoco. Quiere decir que las dos son dos opciones la más de buenas. Pero sí es verdad que los niños que están más cerca de una religión, más cerca de una educación, que hay un componente religioso interesante dentro de las materias, dentro del estilo de vida, dentro de ese colegio, por ejemplo, pues están más influenciados, digamos, por ese ordo espiritual. Habrá quien no, pero hablamos de manera genérica. ¿Tú crees que desde el punto de vista del bien y el mal, que es el que estamos hablando, la religión y la educación son un componente importante dentro de esa creencia del bien o del mal, o ni la educación ni la religión tienen que ver? Hombre, puede ser el ambientalista o el genetista. Bueno, ¿vale? está, ¿Lo tenemos claro. dentro o es lo que influye en nuestro ambiente? Entonces, es verdad que donde nos educamos, nuestros sentimientos, todos tenemos sentimientos negativos, como el odio, como la envidia, lo hemos sufrido alguna vez o lo hemos sentido alguna vez, y tenemos sentimientos positivos como el amor, la solidaridad, el apoyo. Entonces, todos podemos sentir estas dos partes, quitando algún tipo de enfermedad mental que igual no lo puede sentir, ¿no? Pero lo podemos sentir. ¿Y cómo sabemos que discernimos un sentimiento de otro sentimiento? Pues por las reglas que nos han inculcado. ¿Quién? Nuestros padres, la sociedad, la religión, donde nos hemos movido. Entonces, a veces poner el límite dónde está lo bueno y lo malo nace mucho también desde que el hombre tiene la consciencia, la autoconsciencia. O sea, que es capaz de poner el límite de decir, esto está mal, esto está bien. De hecho, hay neurosis y personas que sufren neurosis en temas sexuales, por ejemplo, en los que han sido educados religiosamente con muchísima prohibición y muchísimo tabú, y luego tienen problemas a la hora de desarrollarse. Hay la psicopatía, por ejemplo, los psicópatas no sienten remordimientos, por lo tanto ellos no empatizan con las personas. Sí, para ellos el mal es algo quizás normal, ¿no? Ellos sienten el mal, pero sienten el mal según sus propias reglas, no según las reglas como podemos sentir los demás que están en base a una sociedad o en base a una religión que nos han educado, ¿no? Ya. Porque, no sé, un animal que mata por supervivencia es malo, mata por supervivencia. Entonces, también es verdad que los seres humanos tenemos que ponernos un poco ahí en el pensamiento de qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Sí, no sé, esta parte. Está claro, pero fíjate, además, nos hemos de poner, pero ¿cómo nos ponemos? Porque, por ejemplo, hay casos de padres de familia que tienen 2 hijos, 3 hijos, y a los 3 les dan la misma educación. Y los educan igual, y los educan en el respeto, en el amor, y uno o dos... pues te salen psicópatas, te salen asesinos, te salen unos descerebrados. Cuando desde pequeños les han enseñado la diferencia entre el bien y el mal, que psicológicamente, y además, fíjate, muchos de ellos con creencias incluso religiosas, con una creencia de que no puedes hacer esto, no matarás, no robarás, ¿es posible que haya una injerencia externa, y ahí ya nos vamos adentrando dentro del mundo paranormal, de la espiritualidad, para que ese niño haya salido o se genere, o sea, un psicópata, un asesino, una persona malvada, o es otro el problema? Tú que eres psicóloga y nos puedes iluminar. Una persona malvada, ¿nace o se hace? ¿No? Claro, nace o se hace, correcto. Entonces, sí, el ambiente influye, lo que hemos hablado, y la genética que tú tengas. Una esquizofrenia tiene una base importante genética, pero y por muy buen ambiente que tenga, que se críe, que los padres hagan lo que puedan, puede desarrollar perfectamente la esquizofrenia. O sea, no tiene que influir en ese sentido. ¿Se desarrolla mentalmente o es algo que puede venir de fuera? Es ahí donde yo quiero ir. A veces están los detonantes. O sea, igual hay gente que tiene un componente genético que queda ahí, lo tiene latente y puede desarrollarlo. Por ejemplo, están las esquizofrenias hebefrénicas que desarrollan los adolescentes, son los juveniles a los 15 años. Entonces ellos desarrollan muy pronto. Y hay con chavales, por ejemplo, que fuman marihuana, el tetrahidrocannabinol, los porros, llámalo, ponle el nombre que quieras. Esto adelanta a que ellos puedan tener experiencias brotes psicóticos. Creen que, bueno, en más de uno con los que yo he trabajado han tenido sus brotes psicóticos, su alucinación en la que les persigue el demonio. Como muy bien decía Mercedes, cada uno le pone la forma. Claro.
que se le ocurre. O sea, a mí me lo han descrito de muchas maneras, cada uno lo ve como te ve. Pero ¿quieres decir, Ana, entonces que esa experiencia psicosomática, por ejemplo, está influenciada por la droga? ¿O cabe la posibilidad, que es de lo que estamos hablando aquí? Yo te interrogo, ya sabes que yo te interrogo y quiero saber. ¿Cabe esa posibilidad de que no sea, por ejemplo, eso, sino que haya algo más? Déjame el punto de ponerle la racionalidad. Es verdad que además, analizando todo esto, he entrado y tengo muchísimos interrogantes, pero muchísimos. Hay muchos interrogantes. Muchísimos interrogantes, además, bueno, que los profesionales en el tema pues me van a enseñar muchísimo y nos van a enseñar. Pero que influya, por ejemplo, yo en los casos que me vienen ahora mismo en la cabeza, pues ha habido influencias externas, por supuesto. Hay influencias externas, ¿no? Influencias externas estupefacientes. Ahora, influencias externas en cuanto a que yo he tenido alguna experiencia, gente me la ha contado y yo me lo creo, de lo que ellos han vivido. Entonces sí que una mujer concretamente, ella hablaba del demonio y veía a su pareja como el demonio y le perseguía a su pareja por la casa. Y no podía vivir con su pareja, por lo tanto tuvieron que cesar la relación porque ella no lo veía como su pareja, lo veía como el demonio. Veía el demonio. Y ella no estaba tomando absolutamente nada, le dieron medicación para ver si es que luego lo hablaremos más adelante, el tema de los trastornos, ¿no? Pero bueno, ella, la medicación no le hizo efecto. O sea que por lo visto la medicación precisamente no le hizo efecto. No le haría ningún efecto. Bueno, yo quería comentar al hilo que bueno, hay dos cosas que influyen sobre todo en este tipo de casos. Uno es la sugestión y otro es la obsesión. En la sugestión las personas escuchan historias, ven películas, le cuentan no sé qué, igual que la obsesión. Y entonces se obsesionan, se sugestionan y llegan a cualquier cosa. Hemos visto por televisión cosas, atrocidades, gente que ha matado a otro haciendo exorcismos, gente que se tira por la ventana creyendo ver el demonio y es una barbaridad. Este tema es muy serio por eso, porque estamos llevando esto al límite y es que ya no importa nada, hacemos exorcismos al tuntún, tal cual. De hecho había un monje, que lo tengo aquí apuntado, un carmelita, además español, del siglo XIX, el beato Francisco Palau, que en su hospicio recogía a enfermos mentales y a todos los exorcizaba. A todos los exorcizaba. A todos los enfermos mentales, sin saber si estaban enfermos o no. Él hacía todo el exorcismo y el que estuviera endemoniado, pues se curaba, y el que no. Y el que no. Bueno. Vamos a irnos ya a publicidad. Ya tengo a Santiago que se quiere comer el micrófono porque estamos todos tan tensos y tan interesados en este tema que vamos a hacer una pequeña pausita y de verdad que volvemos en unos instantes. No se nos muevan. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia. Disculpe, tengo invitados en casa y quisiera comprar un buen vino. ¿Podría recomendarme alguno bueno? Por supuesto. Si quiere disfrutar de un buen vino a buen precio, llévese un Salvius. Salvius es un gran vino español, con carácter español, con un sabor único que sorprende a quien lo prueba. Ay, pues muchas gracias. Me llevo una caja. Espere. Se me olvidaba. Y lo más importante, si lo busca en los supermercados, solo se vende aquí en exclusiva, en todos los supermercados del Grupo El Árbol. Salvius Vinos, un gran vino español con carácter español. De venta en supermercados del Grupo El Árbol. En La Gran Evasión nos dejamos cautivar por las pequeñas grandes cosas. Muy buenas tardes, Bárbara Rey. Hola, ¿qué tal? Siempre que encuentro un hueco, me gusta mucho bajar al sur. Hace muchos años que compré allí una pequeña casita y muchas veces me bajo allí. A veces estoy diciendo, ahora mismo la vendo y me compro ya algo en Murcia, que estoy en otro momento de la vida. Pero no están las cosas para vender ahora. Ahora están las cosas como para aguantar. Cada tarde, de 5 a 7, descubre en Metrópolis FM Tu Gran Evasión, con Alexia Salas. Metrópolis FM, Región de Murcia.
La tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien amigos, seguimos cuando pasan 32 minutos de las 3 de la tarde aquí en Metrópolis FM, en la tarde de Epo, en este maratón, estas 2 horas en las que estamos hablando y vamos a hablar de un tema tan interesante, los ángeles y los demonios. Y antes he cortado a Santiago. Santiago quería dar un dato. No, vamos a ver, simplemente a puntillar un poquito lo que ha comentado Mercedes y lo que ha comentado Ana. Por lo que ha comentado Mercedes, simplemente, que lo ha comentado de récord, pues que hasta hace muy poquito, hasta hace apenas 50, 60 años, cualquier persona que tuviera algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad tipo epilepsia o cualquier síndrome de estas características era considerada como poseída por el demonio y por lo tanto era un ejemplo para ser exorcizado, ¿vale? Por lo que has comentado, Mercedes, de que este hombre pues exorcizaba a todo bicho viviente que se le cruzaba por el camino. Sí. Y respecto a lo que ha comentado Ana, indicar que tanto nuestra cultura como el resto de culturas se basan en la norma de convivencia. Es decir, me refiero sobre todo al tema de lo que está bien y lo que está mal, o sea, la diferencia entre el bien y el mal. De hecho, por ejemplo, un dato muy significativo, los mandamientos de la ley de Dios de la religión cristiana son exactamente los mismos que las normas de convivencia de la sociedad normal y corriente del Código de Hammurabi. Entre un código y otro, es decir, entre Hammurabi, que es mesopotámico, de 2500 años antes de Cristo, a la ley de Dios de Moisés, los 10 mandamientos, estamos hablando de 1000 años de diferencia. Eso es simplemente que es una serie de normas que el clan o la sociedad establece, es decir, el no matarás, el no robarás. Sí, normas fundamentales. Normas fundamentales sin las cuales pues no podíamos convivir. Todo eso se establece en una serie de normas de convivencia, unos códigos que por un lado van por una parte más civil, más jurídica, y por otra parte más espiritual, más religiosa. Ya. Ahora que tú estás hablando de Hammurabi y lo has comparado con la religión cristiana, ¿no? Esa cercanía y esa impregnación que tiene, ¿no? la cultura cristiana de esos protocolos, vamos a llamarlo así, de convivencia, porque el concepto de ángel y demonio lleva una evolución en el tiempo. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, desde Uruk a los mayas. ¿Qué evolución hay desde un tiempo mucho más antiguo hasta el día de hoy, por ejemplo? Claro, hablamos del concepto de ángel y demonio desde un punto de vista cristiano, ¿vale? Pero quitándonos de la mente ese concepto, tenemos que diferenciar o tenemos que estudiarlo desde un punto de vista de el bien, pero no el bien de las cosas que están bien, sino el positivismo de la humanidad y el mal, es decir, la negatividad, ¿vale? De la misma humanidad. De la misma humanidad. Todo ese concepto genera una serie de iconos a lo largo de la historia. Pues por ejemplo, estoy seguro que todos hemos visto en la cultura fenicia, por ejemplo, voy a decir el icono, seguro que todo el mundo lo reconoce, el típico circulito con un triángulo y una especie en forma de... Vale, que eso lo reconocen mucha gente, muchos estudiosos, como la diosa Tanit, ¿vale? Eso es un ángel, ¿vale? Es una esquematización de un ángel. Y de la misma manera, pues en la cultura maya, aquellos antropomorfos con caras, ojos grandes fauces y extremidades enormes, también son considerados como como demonios, como el mal en sí. Eso sería, por ejemplo, el caso que ha comentado anteriormente Mercedes, ¿no? Sí. Esa iconografía. Pero a lo largo de la historia se han ido cambiando la imagen, ¿no? ¿Cómo cambia la imagen a lo largo de la historia de ángeles y demonios? ¿Son la misma imagen? ¿Es el mismo concepto? Primero, si me permitís, chicas, dos cositas. Sí, pero decirle que permitís porque lo acapara. Si no, voy a acabar fatal. Vale. La imagen en sí cambia mucho. Es decir, a los ángeles se pueden representar con alas, sin alas,
con luminosidad, sin luminosidad, y a los demonios igualmente, seres oscuros, seres con grandes fauces, etcétera, etcétera. Pero lo que no cambia es que lo bueno está arriba y lo malo está abajo. Eso ahí es un misterio que dejo aquí encima de la mesa, porque desde un punto de vista arqueológico no tenemos ninguna respuesta a esa concepción de lo bueno está arriba y lo malo está abajo. Sí, yo quería decir, al hilo de Santiago, que efectivamente al diablo o a los diablos se representan siempre en el núcleo de la Tierra, incluso, relacionados con los volcanes y demás, y a Dios y su séquito de ángeles, arcángeles, arriba en el cielo. Eso siempre. Y bueno, yo quería comentar también una cosa con el término ángeles o mensajeros, que traigo dos casos, uno en el pasado y otro en el presente más reciente, donde el ángel se representa de la misma forma. Y esto es muy curioso. El ángel se representa de la misma forma. Por ejemplo, en el primer caso, por ejemplo, estamos hablando del año 97, relativamente reciente. Voy a contar el caso de Albert Weisborn. Este señor era un delincuente, un exconvicto, fichado por el FBI, un señor que pisaba todas las cárceles, que bueno, era un ladrón drogadicto, mafioso, bueno, lo tenía todo como para triunfar en la vida. Sí. Multiproblemático. Y este señor, pues nada, pues al final lo pillan en un gran robo, lo llevan a la cárcel y allí pues trapicheando con drogas, sin parar. Lo llevaban de una cárcel a otra porque era muy problemático. Él seguía con sus trapichos allí dentro. Una noche, para resumirlo así rápidamente, estando en una celda de reclusión, que son unas celdas que no tienen ventanas, son muy pequeñas y solamente tienen un camastro a un lado. Este señor estaba acostado a las 2 de la mañana y de repente nota que le pegan un puñetazo muy fuerte en el pecho. Un puñetazo que lo deja sin aire y casi sin poder respirar. Y a oscuras, porque allí en las celdas te dejan una luz que la encienden a determinadas horas, no hay luz siempre. A oscuras completamente ve cómo se va manifestando una luz muy potente en la habitación y ve una figura humana. Esta figura le alarga un brazo y le pone la mano en la boca y le dice: no vas a decir nunca más nada en contra de tu Señor. A partir de ahora vas a trabajar para el Señor y te vas a reformar. Y no volverás a llevar la vida que has llevado hasta ahora. Entonces él no entiende nada, piensa que esto es una alucinación, ese ángel, esa figura humana va desapareciendo, se va disolviendo en la habitación, no se ve nada más, y él lo primero que hace es sacarse la droga que lleva debajo de la almohada y fumarse un porro. Y cuando se va a meter el porro en la boca ve que no puede, que le da angustia, le da arcadas, vómitos, se pone malísimo. Y dice: ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. ¿Qué es lo que he visto? Esto no puede ser, no es factible. Y mira las paredes, están llenas de pornografía, le da angustia, la arranca con las uñas, siente mucha tristeza de ver esas imágenes allí puestas. Tiene como una especie de epifanía, ¿no? Hay un cambio. Hay un cambio además radical. Entonces, bueno, pues a raíz de eso lo toman por loco, los compañeros no entienden cómo puede estar pasando eso, le hacen muchos exámenes mentales dentro de la cárcel y, bueno, la conclusión es que no estaba loco, no estaba drogado y no estaba enfermo mental, estaba cuerdo. Este señor, pues, termina su condena, se reforma incluso allí dentro de la cárcel y se convierte en monje. Ningún monasterio quiere acogerlo, por supuesto, pero al final hay uno que lo coge. Es que el currículum... Es que... Los antecedentes dan miedo. Sí. Y un hombre bastante corpulento. Y bueno, pues termina allí como abad, termina sus días. Y él cuenta esa historia que la recoge una escritora y hace un libro que se llama El ángel de la noche. Y cuenta esa historia. Este señor ya murió, pero que da su testimonio. Y ese testimonio, que me ha llamado a mí mucho la atención por esa figura que aparece con una luz muy potente que casi le ciega, que es lo que yo vengo, lo he investigado y he visto que en el Evangelio de Bernabé, ojo, es un evangelio muy importante, en el capítulo 16, 17 y 18 dice lo siguiente: que 4 ángeles se le aparecieron a María y a los discípulos que estaban allí con Jesús, y que se aparecieron textualmente, cito las palabras, como 4 soles deslumbrantes
y todos los asistentes cayeron como muertos, presa del pavor. Jesús dio 4 velos a los ángeles para que se cubriesen y que su madre y discípulos pudiesen soportar su aspecto y oírlos hablar. Luego, esto es igual que la descripción que vio este señor, que vio Arbel. Una luz muy potente que era cegadora, con una figura humana. Y esto nos da a entender que, a pesar de tantos años que han pasado, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, pero fíjate tú, fíjate, a Ana, que es nuestra psicóloga, que que esto tiene una explicación. Esa explicación, te estamos viendo como tu mente estás ahí mirando seriamente. Esta explicación esta historia que nos acaba de comentar Mercedes, claro, tú imagínate, sale en la Biblia, ¿no has comentado? Sí, el Evangelio de Bernabé. El Evangelio de Bernabé sale algo muy similar. Nos estamos poniendo en la situación de que este señor es un tipo que es un delincuente, que probablemente no hubiera leído la Biblia en su vida y tiene la misma experiencia. Puede ser desde el punto de vista de la psicología, desde ese punto de vista de la ciencia, notemos que un poco, ¿no?, esta similitud que hay entre un caso y otro, ¿qué puede haber ahí? ¿Qué puede ser desde el punto de vista racional? Ya te he dicho, a veces tú haces un árbol genealógico y vas analizando un niño y vas hacia atrás, sus padres, abuelos, tatarabuelos, y resulta que hay familias multiproblemáticas que tienen problemas ahora, en el día de hoy. Te pones a mirar atrás, estos niños casi no han tenido contacto ni con sus tatarabuelos y desarrollan patologías igual que han tenido sus tatarabuelos. Entonces, que a veces, yo he dicho que sumergiéndome en este mundo, a día de ahora, en este momento, tengo más interrogantes de los que ya tenía. Pero oyendo a Mercedes, a mí sí, voy hablando y van surgiendo cosillas, ¿no? Ahí, por no que no se me olvide lo que había dicho Santi, el compañero, ante que el mal está arriba, que el mal está abajo y que el bien está arriba. Hablamos en psicología en términos exactamente igual. Estoy de bajón. Cuando estamos mal, siempre estoy de bajón. Estás abajo. Estoy abajo. Y cuando estás contento, estoy eufórico, estoy de subidón. Claro. Entonces, para que veas que, llámalo como quieras. Pero al hilo un poquito del caso que contaba Mercedes, a mí me está viniendo casos, la palabra el flashback, ¿no? Que a veces son alucinaciones que personas tienen, que ven unas luces cegadoras y que, eso puede servir como experiencias vitales. Si es verdad que mientras a esta persona le haya servido, bien sea una experiencia religiosa, mística, le ha servido para el cambio, pues bienvenido está, pero también está la sugestión, como muy bien ha dicho antes Mercedes, la autosugestión, la autohipnosis, la hipnosis. O sea, una persona que fuma se va a un hipnotizador y sale de allí sin fumar y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Que le puede durar o no le puede durar? Pero le han sugestionado y deja de hacerlo. Entonces es verdad que él, tú comentabas que se iba a fumar su porrico y de repente le daba asco. Sí. A veces se puede haber sugestionado perfectamente. Sí, pero en este caso estamos hablando que es un cambio radical de la persona. Es un cambio muy radical, no, pero no de un día para otro, en el mismo instante. O sea, que eso ya es... Pero es una experiencia que a veces las experiencias cuando son insights, es decir, son experiencias que son hacia adentro y que te marcan tanto, pueden generar cambios inmediatos. Sí. O sea, son experiencias emocionales que se van directamente a la emoción. Entonces, el cambio puede ser mantenido en el tiempo. Claro, un golpe fuerte. Ahí está la duda entre saber que la clave, ¿no? Si ese cambio interior ha sido provocado por tu psique interior o ha sido provocado por esas luces externas que han aparecido dentro de la celda. Esta va a ser la pregunta que vamos a mantener la tertulia, porque... ¿Qué podría haber sido, no? Oye, Santiago, tú antes nos has hablado, antes de entrar en los estudios, claro, como tienes tantas cosas en la cabeza, nos hablas de los manes, los lares y los petanes. A mí me gustaría que nos explicaras precisamente qué son los manes, lares y petanes. Y yo lo encuentro muy interesante. Gracias por lo de cabezón. Sabes que te lo he dicho con toda mi cariño. Sí, lo sé. Yo también te quiero. Lo sé. Mire, son digamos, la segunda división de dioses en época clásica, que yo he cogido la época romana de formación profesional, pero pues eso lo podemos equiparar a los duendes del folclore nórdico, a los duendecillos actualmente, o sea, los típicos que decimos en casa, me han desaparecido las llaves y no sé qué leche ha pasado, pues siempre lo atribuimos a un ente externo a nosotros,
Vale, pues en época romana, en época clásica, a lo largo de toda nuestra historia, siempre hemos tenido dos tipos de dioses en dos categorías muy diferenciadas, que son de una primera clase, es decir, los más potentes, Júpiter, Juno, Minerva, es decir, Poseidón, Neptuno, es decir, los que controlan a la madre tierra, al entorno directo que nos rodea, y por otro lado, a los que nos afecta a nuestra vida más personal, que eso ahí entrarían los manes, los lares y los penates, que son los que nos controlan o los que nos ayudan en nuestra vida doméstica, en nuestra relación con los amigos o en nuestra experiencia más personal, más vital. Cuenta la mitología, cuenta la historia clásica, que cuando fallecía una persona en el imperio, bueno, en época romana, en el imperio romano, incluso en la república, si la familia de esa persona no le rendía culto como debiera, es decir, no hacía el ritual de la semana antes de enterrarlo y una vez enterrado, al menos una vez cada 15 días o una vez a la semana, a comer o pasar el día con sus difuntos, ese espíritu, ese difunto se convertía en una especie de lar, de diocesillo perverso, de un demon, en Roma se llamaban así, que de ahí viene nuestra palabra demonio, ¿vale? Que era el duende o el espíritu que desde un punto de vista doméstico le hacía la vida imposible a esa familia. Esa vida imposible podemos verla desde ocultar cosas de la casa hasta poner trabas, pues zancarillear, que se caigan cosas, que se cierren puertas, o que incluso haya pequeños incendios dentro del propio uso doméstico de la vivienda. Ha sido muy interesante esto que has comentado, porque el origen del término demonio y el infierno, los deimones, sí. Esto viene precisamente de esta época. Sí, totalmente. El término en sí, lo que es la idea o el concepto es de tiempo inmemorial. Los albores de la humanidad, ¿no? Desde el amanecer de los tiempos, como se decía antiguamente. Exactamente. Oye, wow, es que esto es espectacular, porque parece mentira que se nos pase tan rápido el tiempo, pero tenemos aún mucho tiempo. Yo quiero entrar ya más profundamente en lo que es el demonio, el miedo al demonio, el ángel caído. ¿Quién es el ángel caído? Hombre, Lucifer. Lucifer. De ahí viene la palabra lucero, la primera estrella de la mañana. Lucero del alba, ¿no? Claro, se llama, ¿no? Claro. ¿Y quién era Lucifer? Como he dicho antes, en la mitología era el ángel más bello, el primer ángel que salió, y que tenía una soberbia, una prepotencia, y contra Dios, quería ser más que Dios, y fue arrojado de donde estaban los ángeles, y fue al infierno. O sea que ya existía entonces el infierno, según la mitología, según la idea, el concepto. El Hades, que todos conocemos. Pero el Averno. El Averno, pero el Hades venía de otra mitología, ¿no? De la griega. De la griega, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar un corte de una persona muy interesante, precisamente al hilo de lo que estamos hablando, de lo que es el demonio y el miedo al demonio, el ángel caído, ¿no? Y es un corte hecho por un párroco, por un padre. Este párroco es muy conocido dentro del mundo de la demonología, dentro del mundo del exorcismo, dentro de la iglesia. Además es un padre que ejerce actualmente, sigue siendo padre, no está fuera de la curia, evidentemente, y él se llama José Antonio Fortea Cucurull. Él nació en Barbastro en el año 1968. Este sacerdote y teólogo está especializado precisamente en demonología. Cursó estudios de teología en la Universidad de Navarra, es licenciado en especialidad de Historia en la Iglesia, en la Facultad de Teología de Comillas, y pertenece actualmente al presbítero de la diócesis de Alcalá. Actualmente está en Roma precisamente realizando un doctorado en teología. Lo cierto es que es una persona muy normal. Si alguien quiere ver su currículum, pues es un tipo que, independientemente de ser un cura, pues es un enamorado, por ejemplo, de películas como Blade Runner, ¿no? Fíjate tú que hablamos de la ciencia ficción y normalmente el cristianismo, pues como que la ciencia ficción como que no. Pues a este hombre le encanta Blade Runner, Casablanca, Forrest Gump, ¿no? El Séptimo Sello, Eva al desnudo, bueno, El Padrino, todas las tal, en fin. Un hombre muy normal, fíjense ustedes, pero que aún así
él es un cura. Quiero que escuchemos un corte de él, un hombre que es un exorcista, que ha realizado muchísimos exorcistas y nos habla del miedo a los demonios. Lo que más he descubierto, francamente, es que el demonio es un ser muy poco temible. Alguien que está en gracia de Dios, que está cerca de Dios, que ora. Es el demonio el que tiene miedo de él, le tienta, eso sí, se acerca para tentar. Pero si ahora mismo se me apareciera aquí o en la soledad de mi habitación cuando esta noche duerma, Satán, el más poderoso de todos los demonios, solo tendría que decir Jesús, lleno de fe, con fe. Él no puede resistir esa palabra. Hay gente que dice, ¿qué pasa si se me aparece aquí una legión de demonios y no tengo agua bendita? Jesús. Esa palabra con fe tiene un gran poder. Entonces, vistas así las cosas, es lo que mucha gente me ha dicho después de salir de una sesión. Al principio uno tiene mucho miedo, pero cuando ya después va pasando media hora y media hora y media hora y se le ve que allí está retorciéndose, aullando, y que es él el que está siendo torturado por las oraciones, pues se pasa el miedo y uno dice, ¿esto es el demonio? Es verdad, es bien poca cosa. Así que yo a todos les animaría a no tener ningún miedo, ningún miedo. Al único que hay que temer es a Dios, el santo temor de Dios, el temor de ofenderle, el temor de perderle por toda la eternidad, el temor de decir, Señor, no soy digno y tú eres verdaderamente el ser infinito en todo. Ese santo temor de comparecer en su presencia porque no somos nada y Él es la santidad. Ese temor es el único temor que hay que tener. El temor a Dios. Bien, graves y grandes palabras de este gran exorcista. Palabras que vamos a comentar en unos instantes porque nosotros tenemos miedo a que nuestros publicistas se enfaden con nosotros. Así que vamos a hacer un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ese temor a Dios. Estás escuchando La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. Te deja atrás a ti. No juegues con los niños. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Gimnasio Amas Fitness Center, Santomera. Zumba, pilates, spinning, taekwondo infantil y adultos, gaps, fightbox, kickboxing, judo, MMA, Fictonic, aikido, boxeo, defensa personal. Todas las actividades incluidas en tu cuota mensual. Amas Fitness Center. Abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente. Y sábados mañana y tarde. Preparación de competidores en culturismo y fitness. Dietas y entrenamientos personalizados. Gimnasio Amas Fitness Center, carrera 23, Polígono Industrial Santomera. ¡Vamos a más! Hola, soy Alberto Frutos y te espero todos los martes de 11 a 12 de la noche en El Submarino, canciones y palabras en una inmersión llena de sentimientos, aquí en Metrópolis FM. Nos escuchamos. Segunda Rueda, tus neumáticos seminuevos y de ocasión. Estamos en calle Costa Rica, parcela 73, Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla. Teléfono 968 82 64 16 y también en www.segundarueda.com. Disculpe, tengo invitados en casa y quisiera comprar un buen vino. ¿Podría recomendarme alguno bueno? Por supuesto. Si quiere disfrutar de un buen vino a buen precio, llévese un Salvius. Salvius es un gran vino español, con carácter español, con un sabor único que sorprende a quien lo prueba. Ay, pues muchas gracias. Me llevo una caja. Espere. Se me olvidaba. Y lo más importante, si lo busca en los supermercados, solo se vende aquí en exclusiva, en todos los supermercados del Grupo El Árbol. Salvius Vinos, un gran vino español con carácter español. De venta en supermercados del Grupo El Árbol. Todas las tardes, de 3 a 5,
Tienes una cita conmigo en la tarde de EPO, un lugar donde la soledad no existe, donde encontrarás la mejor compañía y donde sentirás que tú y yo estamos conectados. Aquí te espero cada tarde en Metrópolis FM. En tu tarde, la tarde de EPO. Cada tarde, de 3 a 5, en Metrópolis FM, la tarde de EPO, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, región de Murcia. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, la tarde de EPO, con Epo Cardelo. Bien amigos, pasan 58 minutos de las 3 de la tarde y hemos, por 2 minutitos, casi, pues hemos llegado al ecuador de este programa especial que habla sobre ángeles y demonios. Con Mercedes García Velasco, con Ana Otero y con Santiago García Lorca. Y que les habla, Epo Cardelo, en su tarde, la tarde de Epo. Hemos escuchado hace unos instantes un corte del padre Fortea, José Antonio Fortea. Tenemos la oportunidad de escuchar aunque otro corte más de este padre tan singular, este experto especializado en demonología y experto en verse cara a cara con el demonio, con Satán. Y lo habíamos dejado precisamente cuando el padre nos comentaba de que no había que tenerle miedo al demonio. De hecho, él decía, con decir la palabra Jesús con fe, aunque te ataquen 100 demonios, saldrán despavoridos. Pero ha tocado un tema muy interesante en el cual Mercedes ha puesto de uñas como gato panza arriba, ha dicho, ¿esto cómo puede ser? Cuando ha dicho, realmente a quien hay que tener miedo es a Dios. Mercedes, ¿hay que tenerle miedo a Dios? No, en absoluto. Miedo a ninguno. Hay que tenerle respeto y amor a Dios, porque nosotros somos criaturas de Dios. Entonces no tenemos por qué temerle en ningún caso. Pero sí respetarle. Hay que respetarle. ¿Tú qué crees, Ana? Estaba hablando antes del tema del control. O sea, el tema del control. Del control. ¿Vale? Donde si temes a Dios o temes al demonio, mientras temas y te provoquen temor, te controlan. ¿Te controla? ¿Te controla quién? Dilo. Si estamos hablando de la institución de la Iglesia, pues en este momento control de la Iglesia, ¿no? El control de la Iglesia en cuanto si te provocan temor, bien sea hacia Dios o bien sea hacia el demonio, se controla tu conducta hacia una dirección o hacia otra dirección. Control. Ya. El control, porque Santi, no será quizás, Santi, o vosotras, ¿no? No será quizás que lo que ha querido decir en este caso el padre Fortea es, digo yo, estoy pensando un poco sobre lo que él, sobre ese asentamiento de decir hay que tener miedo a Dios. ¿No será que él dice que hay que temerle miedo a Dios porque realmente Dios es más poderoso que Satán? Yo pienso, y es una apreciación personal, más que tenerle miedo a Dios, yo lo que veo en lo que ha comentado el padre es tenerle respeto a Dios. Pero hay una cosa que sí que me ha chocado y es el hecho de no tenerle miedo al diablo, o a Satanás, o como queramos llamarlo. ¿Qué es lo que él dice? Él básicamente lo que dice, vale, esa es su fundamento. Vale, el no tener miedo es el intento, o creo yo que es el intento, de provocar la negación de la existencia del propio Satanás. Es decir, si tú estás convencido que no existe, no te va a causar ningún tipo de daño. Por lo tanto, si el respetar a Dios o el creer que Dios es más poderoso que el demonio te va a ayudar en ese sentido, en ese objetivo, pues adelante con ello. Entonces, también, si me permitís dejarlo también encima de la mesa, que ya llevo unas cuantas puestas. Sí, las lleva todas, bueno, menos mal que es de la casa. No, es simplemente eso que estoy comentando, o sea, el por qué esa necesidad de negar constantemente la presencia de entre comillas, el maligno,
Si vamos a ver, Dios es más poderoso que él, pues siempre va a ganar. Digamos que es una batalla ganada desde el minuto cero, ¿vale? Negar, pero ¿quién lo niega en ese caso? En este caso es el padre, o en este caso la Iglesia, propia Iglesia Católica. ¿Crees que niega eso, la presencia? Más que negar, porque está claro que si forma exorcista, como veremos un poquito más adelante, está claro que algo reconoce, algo hay, pero sí que sería un último punto a abordar, es decir, para que una persona llegue a ser exorcizada, ese es el último paso, la última llave, el último eslabón dentro de una multitud de problemas que pueda llegar a tener esa persona. Me explico. Y con negar la existencia de Satán, negar la existencia del demonio, pienso yo que es un arma de defensa contra esa experiencia, por llamarla de alguna manera. Ya. Oye, yo quería comentar algo al hilo de Santiago, lo de negar al diablo. Sí te puedo decir que las personas que están poseídas pasan primero por un psiquiatra, un psicólogo, como la compañera, que les hacen un examen psiquiátrico para determinar qué tipo de enfermedad. Puede ser bipolar, esquizofrenia y un montón más de cosas. Por eso digo que es la última. Cuando llegas al exorcista es o eso o ya, hijo mío, ya no hay más. Entonces, cuando se llega a la iglesia no hace el exorcismo, porque para eso tienen que pedir permiso para que lo conceda, y eso tarda muchísimo tiempo, y la persona mientras está sufriendo, con lo cual se lleva a la iglesia y el cura pone una oración que se llama de liberación, pone la mano en la cabeza y hace una oración, una breve oración, y se sabe automáticamente si esa persona está endemoniada o no, porque además ya empieza a mostrar signos raros de repulsa. ¿Pero cómo se sabe eso concretamente, Mercedes? Es decir, porque hay una negación cuando el cura coloca las manos sobre la cabeza de ese feligrés, de esa persona que está teóricamente poseída. ¿Él hace algún tipo de ritual religioso, espiritual, para que ese ser que está dentro de ese cuerpo que acaba de poseer se sienta mal? O sea, habla de Jesús, habla de Dios, y entonces ese cuerpo, esa persona física se retuerce. ¿Eso ocurre? Sí, eso es real. Eso es así. Vamos a matizar una cosa. El diablo no posee alma, posee cuerpo, ¿vale? Eso hay que dejarlo muy claro. Y posee un cuerpo temporalmente. Más allá de un tiempo no tiene poder. Puede volver a salir, entrar, meterse en otras cosas, en otros seres. Puede entrar a personas, animales y cosas. Y ya estamos hablando de maleficio. Sí, también hablamos de objetos, un objeto que sea maldito, ¿no? Sí, y si no tenemos el claro ejemplo en el vudú, con el muñequito y los alfileres y demás. Entonces, lo que estábamos comentando, cuando estas personas, el perfil que tienen es que tienen odio y aversión hacia todo objeto sagrado. Es decir, no pueden pisar una iglesia. Estas personas, no, digamos, las personas que están poseídas, ¿no? Los posesos no tienen aversión a todo lo que sea sagrado. Y entonces, cuando llegan a la iglesia, ya muestran signos raros. Y cuando este sacerdote le pone las manos y dice esta oración de liberación, que es muy breve, no es nada largo, pues ellos empiezan a mostrar unos síntomas, pueden escupir, tirar espuma, y además esto lo hemos visto hace poco, cuando en la plaza de San Pedro el Papa a este señor que estaba en silla de ruedas le puso las manos y empezaba como a rebuznar, a hacer unos gritos horribles. Y ya a partir de ahí, ya es cuando dice, bueno, aquí hay algo. Sí, aquí está pasando. Aquí está pasando. Que la persona crea o no en el demonio, eso da igual, porque está sufriendo y los familiares quieren que crean o no, da igual, porque si les puede ayudar, es bienvenido. No le va a hacer ningún mal. O sea, ya disparates que hemos visto en las noticias, pero por decir unas oraciones y echar agua bendita y aceite bendito y sal y demás, no le hace ningún daño. Es una posibilidad más que hay que afrontar. Porque tú, Ana, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, tú, más científica, el Papa toca a esta persona y esa persona, al ser tocado por el Papa, pues muestra esos claros síntomas dentro de la religión, dentro del mundo de las creencias, de lo espiritual, muestra claros síntomas de estar poseído, de tener una posesión. ¿Tú crees que eso es así o tú le encontrarías alguna explicación racional a eso? ¿O no?
Qué difícil me lo pones, ¿eh? A mí es que es tu primera vez me aquí. Me hace que sea la parte científica todo. A ver, según estaba comentando un poquito de Mercedes, sí que me venía a la cabeza lo quería dejar para más adelante, lo que era la posesión con... Pero bueno, ya viene a colación, lo cuento. Sí, perfecto. A ver, en psicología lo que se ha conocido a veces con las personas que están poseídas, se llamaba pues trastornos de histeria, ahora tiene otro nombre que son los trastornos disociativos de identidad, donde la persona tiene vive esa persona con una o más personalidades, ¿vale? Tiene unos síntomas, esos síntomas de quemazón, de ahogo, de ansiedad, de estrés. Muchos incluso cursan con fases epilépticas, por lo tanto estos retorcimientos, la espuma que estaba comentando Mercedes. Entonces, ahí se puede explicar en esos temas, es hacer analíticas y ver un poco por dónde. Es verdad que hay cosas que son más inexplicables, vuelvo al interrogante. Y bueno, ahí nos puede entrar la duda o la racionalidad o lo que tú quieras. Pero sí que hay estudios que, lo ha dicho Mercedes y lo uno porque es que es así, es lo que ha dicho ella, ¿no? Que a veces es el sufrimiento. Y de hecho en Uganda hay estudios sobre el tema, porque es donde más posesiones ha habido, donde más lo he trabajado. ¿Por qué en Uganda? ¿Por la África negra en sí? En Uganda el tema yo hablo de la parte que me corresponde, ¿no? En Uganda se han hecho estudios en una revista científica americana, han trabajado con poseídos. Había 191 poseídos, ¿vale? Y de los cuales pues fueron viendo un poquito y analizando a ver qué pasaba y cómo era. Entonces vieron que a veces con los sanadores, porque no los llevan a un psiquiatra o a un psicólogo, no, o sea, ahí tienen sus rituales, como decía Mercedes, con los rituales, pues con los sanadores, entonces se trabajó con ellos, pues lo importante es que estas personas dejaran de sufrir. Bien sea, llámalo exorcismo, llámalo como quieras, pero que estas personas no sufran, porque el dolor lo sienten. Los síntomas todos los vemos, o sea, ¿de dónde vienen? ¿De la psique o de fuera? O de una posesión no lo sabemos, pero están sufriendo. Pero si está haciendo algún tipo de trabajo precisamente para evitar ese sufrimiento de esta población. Ya solamente el estudiarlo y el trabajarlo ya quiere decir que lo tienes en consideración. Entonces sí que, bueno, pues los están analizando, están viendo, están trabajando con ellos un poco. Sobre todo es las causas de por qué en Uganda y por qué las causas de estas posesiones y de estos sufrimientos. ¿Por qué en Uganda, dice Ana? O sea, que se da solo en Uganda. No, se da en África, se da en Asia, se da en muchos sitios, pero que Uganda es un lugar que ha estado castigado por dictaduras, por enfermedades infecciosas, por el SIDA, donde la gente, yéndose a generaciones anteriores, vienen de sufrimiento. O sea, digamos que es un lugar, Uganda podría ser el infierno en la tierra. Puede ser. Entonces, la gente ha sufrido, esos traumas se quedan ahí guardados. Entonces, al final sí que es verdad que bueno que la gente los va reprimiendo, y es cuando hablan del trastorno de identidad disociativo. O sea, yo me refiero a Uganda porque quien lo estudió fueron psiquiatras que fueron allí a trabajar sobre el trastorno de identidad disociativo. Allí lo llaman posesión. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí que es verdad que veían que cuando un sanador llegaba, que es lo que me preguntabas, ¿no? Y le decía, hacía su ritual, el que fuera, pues que esta persona se calmaba. Pero a veces también nos pasa en un trastorno de ansiedad, cuando estamos en pleno momento de un ataque de pánico, de ansiedad, una simple bolsa que te están dando, tú respiras en la bolsa y ese ritual, ese acto te calma. Tiene una base científica a la hora de que te hiperventilas y entonces tragas el monóxido. Pero cuando cantas, por ejemplo, te dicen canta o silba, de ahí que también ocurre, ¿no? Porque estás cambiando, tú ahora estás deteniendo tu pensamiento y estás cambiando tu temor, que es lo que hablábamos antes del miedo, ¿no? Lo estás cambiando por silbar, por ejemplo, ¿no? Claro, si ahora mismo estoy pensando que es que va a venir un demonio a por mí, que no voy a poder levantarme de aquí, que vamos, es que yo misma me empiezo a quedar rígida, a tener una sintomatología, me sugestiono, me empiezo a poner dura, tensa e incómoda. Si en ese momento me pongo a cantar, se me olvida el miedo, o se me olvida los pensamientos de miedo que puedo estar teniendo, ¿no? Ya, eso sí lo hacemos desde el punto de vista de la psique, porque si realmente existe ese demonio, por mucho que tú te pongas a cantar y te tranquilices, el demonio es lo que decía Mercedes un poco, ¿no? Te pueden poner las manos y salta con estas palabras. Yo, bueno, ven más adelante, igual me adelanto, pero sí es verdad un poquito una pregunta que se había hablado y que se veía, el por qué cosas que son inexplicables, ¿no? Lo de los estigmas. Lo ibas a decir tú, es que me está diciendo Santiago. Ya no sé si me estoy adelantando. Pero Santiago es un caballero, te cede la pregunta. ¿Me adelanto o te espero? No te preocupes, si le tengo preparada otra.
Decías lo de los estigmas, por ejemplo, ¿no? Hablamos de que, a ver, ponemos la base científica en ciertas cosas. Hay cosas que es verdad o síntomas que es verdad que son más complicadillos de explicar. Yo, analizando todo esto, sí que nos vamos a la histeria, la epilepsia. Eso estamos explicando lo que decía Mercedes, de las torsiones, la rigidez corporal, esta sensación de que me estoy ahogando, de escupir, bueno, eso tiene una base que se puede explicar. Los estigmas, pues sinceramente, son heridas que salen, son heridas que además es que no están ni en las bases ni en la zona sanguínea, sino que están en la fase más superficial. Ya. Entonces, este tipo de síntomas que son más inexplicables, como por ejemplo el tema de las lenguas muertas, ¿no? Que una persona pueda empezar a hablar en una lengua, ¿no?, que en su vida ha conocido. Entonces, eso sí que es verdad que es más inexplicable. Tiene su nombre, que es la xenoglosia. ¿Xenoglosia? Sí. Entonces, bueno, pues la persona, hay diferentes explicaciones, pero de verdad que lo que he estado intentando buscar para darle una base científica a la xenoglosia no la he encontrado. Bueno, yo es que sinceramente, hablas de la xenoglosia, además es un tema muy interesante, pero francamente, y esto es una percepción mía personal, yo no le veo ninguna base científica que de pronto una persona se ponga a hablar en arameo. Eso es imposible. Por eso te digo que tengo interrogantes. Porque tú no, por ejemplo, que me dijeras, mira, se pone a hablar de la noche a la mañana en alemán o en inglés, y dices, pues hombre, de alguna manera podría haber, yo que sé, haber visto un anuncio de Colgate o alguna historia de esta, y que vale, lo que sea. Pero en una lengua muerta como el arameo, imposible, ¿no? Que hablan de telepatías, de mentes que son capaces de telepatizar con sus otros yos. Pero lo que sea una explicación, por eso yo he dicho al principio que tengo interrogantes a la hora de investigar. Bueno, y de ver. Mira, y te pongo un ejemplo más. Tú eres vasca, tú eres del norte. Es como si de golpe empiezo yo a hablar en vasco, que no he oído en mi vida, ¿no? Dirías, ostras, este tío, pues que sería imposible. Algún problema hay ahí. Sí, bueno, yo lo que quería decir... Ahora sí que te están ya, madre mía, pobre Santiago. Si nos permite, Santi. Sí, que bueno, esto de la xenoglosia es muy común, hablar lenguas muertas, el arameo y otras lenguas que ya no se habla, y que curiosamente esas lenguas vienen en la Biblia y en otros documentos antiguos. Eso es muy curioso. Y otro fenómeno que yo quería puntualizar es que estas personas vomitan objetos como son tornillos, llaves, objetos metálicos, trozos de plástico, pero no es que los vomiten, que los tengan en el estómago y salgan, porque luego se le han hecho radiografías, es que se materializan una vez que están en la boca y salen. Claro, pero ahí estamos ya tratando un tema ya que entra así, que ya no solamente la espiritualidad, sino es lo paranormal. ¿Cómo se puede materializar un objeto metálico de la noche y de la nada aparecer? ¿Es de otra dimensión? Ya ahí entramos fíjate que ya incluso raya lo paranormal, porque el otro estamos hablando de la espiritualidad, ángeles y demonios, mitología, creencias, pero el otro ya raya lo paranormal. Sí, lo otro no tiene explicación, la ciencia no le da explicación hasta ahora. Puede ser que la tenga en un futuro, ¿por qué no? Pero de momento no la hay. Todas estas cosas raras de saltar hacia atrás, hablar lenguas muertas, tener una fuerza sobrehumana y vomitar esos objetos que se materializan ahí, no tiene explicación hoy por hoy. Sí quería puntualizar que casos verdaderamente de personas poseídas hay un 5%. Juan Pablo II, en todo su pontificado, solamente hizo 2 exorcismos. El resto son enfermedades, son problemas sociales, problemas del inconsciente, sugestiones y obsesiones. Es un fenómeno rarísimo. Es un fenómeno misterioso. Misterioso y rarísimo, no ocurre normalmente. No es muy común. Santiago, por fin. Toca, Santiago, lo tenéis al pobre aquí en la esquina, lo tenéis abandonado. Me tienen acorralado. Acorralado, menos mal que me tienes aquí y al resto de compañeros del estudio para apoyarte, campeón, fuerza y honor. Oye, Santi, podríamos hablar de lo que son los ángeles guerreros, que además, bueno, ya sabemos que creo que... Bueno, ¿qué podríamos hablar? No, quiero que me hables de los ángeles guerreros, porque hay muchísima gente que sí que se reza a los ángeles, ¿no? A los arcángeles, reza siempre el ángel de la guarda, por ejemplo. Todo el mundo que no piensa que tenemos un ángel de la guarda, pero en la mitología, en las creencias realmente existen, y hay gente que creen que verdaderamente nos acompañan. ¿Quiénes serán estos ángeles guerreros? Vale, la idea es muy simple y llana. Todo entra con que en esa lucha entre el bien y el mal, pues hay un ejército divino y un ejército diabólico, ¿vale?
dentro de ese ejército divino están esos ángeles y arcángeles custodios, algunos más poderosos, otros menos poderosos, que son los encargados de frenar, o digamos la primera línea de defensa de esas hordas de demonios, de daimones, o como queramos llamarle, que son los que frenan en un momento determinado pues el mal reine en la tierra. A lo largo de todas las culturas, esa figura del ángel custodio, del ángel guerrero, existe, no como ese nombre, sino como nuestros difuntos que nos protegen, ¿vale? Ahora mismo nuestra cultura, pues todos rezamos a nuestros difuntos para que nos propicien o los que nos protejan en una bienaventurada o alguna cosilla que tengamos pendiente. Y, por ejemplo, como un arcángel guerrero, pues por ejemplo el arcángel San Gabriel, que es el que con su espada mató a Lucifer, ¿vale? Pues sería un ejemplo muy 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 significativo de lo que estamos comentando. Sí, pero ¿por qué siempre en las películas se pone a Gabriel como el malo? Porque yo en más de una película veo siempre sale Gabriel como el ángel malo. ¿Hay alguna razón para eso? Porque en la mitología, quiero decir, la religión cristiana, Gabriel no es un ángel malo. No, en algunos momentos... Es un ángel guerrero, ¿no? Pero... Sí, es un ángel guerrero, es un enviado de Dios, pero en ciertos evangelios apócrifos, sobre todo el de si me acuerdo, el de San Juan, ¿vale? Comenta que en ciertos momentos Gabriel ha tenido envidia de Lucifer. ¿Por su belleza? ¿Porque era el favorito de Dios? Porque era el favorito de Dios. Lo que sucede es que luego, con el paso, digamos, avanzamos en lo que es la historia, Lucifer acaba luego en el inframundo y Gabriel acaba justo, es digamos el que ocupa el puesto de Lucifer, ¿vale? Es un juego de envidias y de me quito yo, ponte tú y me quito yo. Ya. Parece mentira que hasta allá arriba en el cielo exista también algo tan terrenal como la envidia y el quítame tú que me pongo yo y todo lo demás. Parece mentira. Que se vengan a España, se tendría que venir ahora actualmente en España, que esto sería el deporte nacional. Dame tú esta política que yo te doy el coche oficial. Desde luego. Oye, pero lo decía para quitarle un poco de tensión al tema, que se palpa la tensión. Tema muy interesante. A lo largo de la historia existe algo que se llama la posesión. La posesión. Ya hemos venido hablando anteriormente que hay cuerpos que son poseídos. Y a la misma vez, un cuerpo que es poseído por un demonio, por un ente, fundamentalmente suelen ser demonios. Y hay diferentes tipos de demonios. Creo que hay además hay diferentes nombres y diferentes tipos de demonios, que unos son más malos que otros, unos peores que otros. El que se sabe conocido que es el peor de todos, el más malo de todos, un bicho malo, es Satanás es el peor de todos. Pero luego creo que independientemente de eso hay otra serie de demonios con otros tipos de nombre. No sé si Belcebú tiene algo que ver, son diferentes tipos de demonios, son diferentes razas de demonios. Más que diferentes razas, son diferentes maneras de dominar a lo mismo, ¿vale? Esto viene porque para las culturas da igual que propicies un fallecimiento o que se te caiga o te caigas o te rompas un hueso o cualquier elemento negativo que te puede pasar en la vida, que lo vas a denominar o lo vas a poner en un mismo sitio, que es el mal. A eso, como bien has dicho, se le ha llamado Belcebú, se le ha llamado Satán, se le ha llamado Lucifer, se le ha llamado demonio. En términos genéricos, demonio. Incluso me estoy remontándome al antiguo Egipto, se le llamaba Apophis. Apophis, correcto. Apophis. Sí, Apophis. Para quien no lo sepa, era el dios del mal, el dios del infierno, es el intramundo, el que Ra se tenía que enfrentar con él cada día durante 12 horas, que eran las 12 horas de la noche, desde que atardecía hasta que amanecía, para luego volver a renacer con más fuerza, que es el amanecer del día. Esa figura se representa desde una serpiente hasta una figura antropomorfa con cabeza de reptil. O sea, da igual en definitiva a como tú lo llames, pero en realidad te estás refiriendo siempre a un mismo estado. Un mismo estado. Bien, lo que sí que es cierto es que las posesiones existen.
Hay gente que es poseída, no se sabe bien. Los que no son creyentes, pues desde el punto de vista quizás también de la ciencia, pues pueden ser enfermedades mentales. Los que sí que somos o son creyentes, pues creen que hay algo, hay una fuerza y una energía que no se puede explicar, como estábamos hablando antes de ese de la noche a la mañana hablar en una lengua muerta, desconocida, y eso no crece por generación espontánea, ni un golpe que uno se da en la cabeza. Eso es algo más profundo que se tiene que estudiar evidentemente, pero que no creo que científicamente eso se pueda demostrar, eso es muy difícil. Lo cierto es que los exorcismos existen. Vamos a hablar otra vez, vamos a escuchar al padre Fortea, que nos habla precisamente de lo que es la posesión de una persona, la posesión, el sufrimiento eterno. Hablar con un poseso, hablar con un demonio en el momento en que está uno en el exorcismo, es auténticamente hablar con un espíritu condenado, con un espíritu que está en el infierno. El problema es que el demonio no tiene ningún voto de decir la verdad. Va a decir lo que le apetezca. Pero aún así se perciben varias cosas muy claras, como es el odio, un odio que no puede ocultar de ningún modo, un odio hacia todo, Dios, la Virgen, los sacramentos, cualquier persona, y eso es una cosa muy impactante. Después el demonio no tiene ni la más leve posibilidad de arrepentirse. Eso en las conversaciones que yo he tenido con ya un buen número de demonios, eso es algo que queda muy patente. No hay posibilidad, no hay nada que hacer. Yo por supuesto no lo he intentado, pero en ciertos momentos sí que las conversaciones han dejado muy claro eso. Es un odio tan cualitativamente distinto a lo que vemos aquí en la tierra que no hay nada que hacer, ya es algo irreversible. Después, ese odio lleva a odiar a todas las cosas, como ya se ha dicho. No hay felicidad alguna. Hay gente que dice, bueno, si estoy en el infierno, por lo menos gozaré de compañía entretenida. Y no, el infierno es un estado en el que se pierde toda alegría, toda felicidad. Hay momentos en que quizás no se sufra tanto, eso sí que es cierto, y momentos en que las llamas del dolor de lo que se ha perdido son verdaderamente ardientes, mucho más ardientes. Yo diría que eso es lo que caracteriza el infierno. Todos se odian en el infierno, y tampoco debemos imaginarnos el infierno como un lugar lleno de espíritus en el que pues hay cosas, se habla, no. Yo diría que la mejor comparación es como un cementerio. Cada uno está en su fosa, sumergido en su propio remordimiento, lleno de ese odio, y por lo tanto no hay ningún interés en nada, se odia todo. Es cierto que se comunican entre sí los demonios, etcétera, pero el mejor modo de comparar lo que es el infierno es eso, una especie de cementerio de fosas en que cada espíritu es eterno y está allí ardiendo en el conocimiento ya seguro de lo que se ha perdido, y en el conocimiento igualmente seguro de que aquello nunca, jamás se va a poder conseguir. La visión de Dios. Espectacular, ¿no? Desde luego. ¿Qué os parece? Porque claro, tú fíjate, acabas de decir, yo he tenido una conversación con muchos demonios. Ana, vamos a ver, estamos hablando, por ejemplo, del padre Fortea. Acabamos de escuchar lo que nos acaba de explicar. Estamos hablando, y yo te pregunto, desde el punto de vista científico. Vamos a verlo desde el punto de vista científico psicológico, desde tu especialidad. Tú te encuentras delante del padre Fortea, se sienta a tu lado, te da esta explicación. He hablado con un montón de demonios, te mira la cara. Y sabes que estás hablando con un sacerdote que es un teólogo especializado en demonología, un tío que es teólogo con un nivel intelectual humano
y espiritual grande. Es decir, no estaríamos hablando de un señor que nos acabamos de encontrar por la calle, que con todos los respetos, pero que no lo conocemos de nada, es un señor contrastado. Y te dice que ha hablado con toda naturalidad, como lo hemos oído. Yo he hablado con muchos demonios. Desde el punto de vista psicológico, a un hombre como este, cuando habla de la posesión, ¿qué sería tu sensación? ¿Qué podrías decir de este señor? ¿Este señor está desequilibrado? ¿Sabe de lo que habla? ¿No habla? ¿Qué podríamos decir? De primeras has explicado su currículum. Entonces, cuando escuchas el currículum, puedes decir respeto, porque hay muchísimas cosas que se nos escapan a la razón, obviamente. Si no escuchas el currículum y lo oyes de primeras, dices, uy, no está muy bien. Luego vamos a ponerle el nombre al no está muy bien. Hemos hablado de que el trastorno de identidad disociativo tiene más de una personalidad. Yo en el máster sí que trabajaba con personas que tenían... No es lo mismo, con esquizofrenia, no es lo mismo. Pero bueno, yo voy a lo que yo yo viví. Evidentemente. Entonces, sí es verdad que hubo un caso que a mí me chocó, porque yo no sé qué era, o un gran actor, no lo sé. Pero sí que tenía, en su interior tenía 3 personalidades y las sacaba perfectamente. Y una de ellas, él hablaba del demonio, o sea, él hablaba de que estaba poseído por el demonio y cambiaba la voz. Eso lo he visto yo. ¿Tú has tenido la experiencia personal oírle cambiar la voz? Sí, las 3 personalidades. Las 3. Una era una mujer y las otras 2, pues uno, él lo llamaba el demonio, lo llamaba así. Pero tú, fíjate, es muy interesante lo que cuentas ahora y lo que comentas. Cuando oías ese cambio de voz, ¿era que él tergiversaba su voz o era otra voz? A mí me sonaba una voz extraña. Al igual que, pues yo digo que podía ser un actor estupendo, vamos, porque si realmente lo sabía hacer, o no lo sé. Pero él ahora mismo él sí que estaba diagnosticado como personalidad múltiple, pero luego su familia tenía una gran visión del tema de la esquizofrenia, con alucinaciones, y entonces bueno, yo estaba haciendo el máster, no había visto esto en mi vida, fui allí de prácticas, estaba trabajando así con este colectivo y bueno, la verdad que a mí me impactó, de hecho es que no se me olvida. Nos enseñaron un vídeo, pero luego nos llevaron directamente porque estábamos haciendo el máster en el hospital y lo vimos a él en persona y él se lo creía perfectamente. A mí me preguntas, Ana, ¿estaba esta persona poseída? Yo no lo sé. O sea, yo sé que esta persona sí respondió al tratamiento, sí le daban tratamiento, respondió. Y poco a poco se fueron integrando las personalidades, que es un poco el tratamiento, y le hicieron hipnosis y fueron integrando las personalidades. Entonces, lo que es el trastorno disociativo, a veces son las personas entre el pensamiento, el sentimiento y la emoción, lo disocian. Entonces, hay gente que pues, pueden crear otras personalidades y una personalidad no recuerda, a veces son a veces que tienen, no recuerda qué ha hecho o qué ha dejado de hacer. Que me estés preguntando si esto ha sido el demonio o no, no lo sé. A mí, vamos, me dio que pensar. Te dio que pensar. Porque tenía uno, pues cuando él llamaba o él decía que estaba el demonio, pues... Él creía que estaba el demonio. A mí sí, el teólogo me dice que él ha hablado con demonios, pues ha hablado con personas que pueden creer que están poseídos, o pueden estarlo realmente. O sea, realmente él está hablando con personas... que yo ahora con lo que te he contado, que digo, ¿he hablado con el demonio? No sé. No lo sabes. ¿Y vosotros creéis que después de esas declaraciones del padre Fortea, creéis que realmente él ha hablado con diferentes demonios? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué pregunta? A veces, como le pregunta esto, es experta en temas paranormales, como le voy a preguntar. Sí. Bueno, vamos a ver, aquí jugamos a 2 bases, como siempre. Ni uno lleva la razón ni el otro tampoco. Hay una parte que es psicológica totalmente y humana y otra parte que no sabemos lo que es, X. Para mí esa parte X, esos 2 exorcismos, ese tanto mínimo por ciento que supuestamente son las personas posesas de las que habla el padre, sí, no son demonios. Vamos a ver, yo quiero matizar esto y dejarlo muy claro. El demonio para mí no existe. Y lo digo desde este minuto ya. No existe. Como entidad, como lo que tú quieras, ni siquiera la etiqueta demonio. Para mí son parásitos que vienen a apoderarse de nosotros. ¿Parásitos o una creación?
No, son parásitos que juegan con nuestra mente, que se ponen el disfraz de demonio. Sí. Yo sé por qué te estoy diciendo eso, que lo vamos a ver dentro de unos instantes, por qué te lo estoy diciendo. Acuérdate de lo que yo te estoy diciendo. Sí, bueno, pues son parásitos espirituales que se ponen el disfraz de demonio porque nosotros lo hemos creado y le hemos dicho, esto se llama demonio. Le podríamos haber dicho otra cosa, otra etiqueta, pero lo hemos etiquetado así, demonio, el mal, todo lo feo ahí. Y entonces esos parásitos se disfrazan y juegan con nosotros, juegan a través de muchas cosas, como puede ser la ouija, el espiritismo, el tarot y otras muchas más cosas. Nos manipulan, se ríen, se ponen el disfraz de demonio, como decía el padre, pues se ríen de las personas, no te dicen que son el demonio, no te dicen quién son, te lo dejan ahí y se aprovechan de ti y tú lo etiquetas como tú quieres y se aprovechan del miedo, ellos viven del miedo. Viven del miedo. Si tú no tienes miedo, si tienes un espíritu fuerte, o te viene abajo. O te puede tentar. Y te puede tentar, te puede prometer muchas cosas. ¿Y si te tienta y te rompe ese esquema del miedo? Ay, qué pregunta. Ahí está, te vas para el otro lado. Bueno, Santi, ¿tú crees que después de escuchar estas palabras del padre Fortea, íntimamente, qué es lo que te sale? ¿Qué podrías decir sobre esto? Yo muy rápidamente lo que diría es que estoy con Mercedes, el diablo en sí no existe, lo que sí existe es la negatividad, o llamémoslo como queramos, duendes malignos o lo que... Pero vamos, el concepto sí existe porque está claro, hay multitud de testimonios y de experiencias que así lo atestiguan, pero el diablo en sí como tal yo creo que no existe. El diablo como tal, o por lo menos como tal, ¿te refieres tal como tal como nosotros lo concebimos? Tal como nos lo cuentan. Bueno, porque lo que sí que está muy claro es que el diablo, Satán, por ejemplo, según los teólogos, los estudiosos, lo que Satán quiere y el demonio y el mal quiere es que lo veamos como un ser feo, horrible, terrible, precisamente para desinformar y para que no nos lo podamos creer, ¿no? Pero que realmente el mal lo que quiere es pasar totalmente desapercibido para hacer mal, y tiene su lógica y su sentido. Entonces, probablemente el mal como mal, el demonio, Satán, quizás pueda existir de una forma física, pero que pase totalmente desapercibida. Vamos a seguir con el tema porque si no hacemos publicidad nos van a echar los demonios a nosotros. Así que vamos a hacer unos segunditos de publicidad y enseguida volvemos. No se nos vayan. Metrópolis FM, región de Murcia. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Bien, amigos, seguimos aquí en La Tarde de Epo. Pasan 37 minutos de las 4 de la tarde y estamos ya llegando casi al final del programa. Y estamos hablando de ángeles y demonios. Hemos estado escuchando al padre Fortea cuando hablaba de que él había hablado con demonios. Estábamos debatiendo hace unos instantes esa existencia del demonio, si puede ser un tema psicológico, puede ser un tema real, puede ser incluso un tema que nos venga impregnado en nuestra educación, un tema que comentábamos antes, pasa de padres a hijos en la educación, y en ese caso Santiago o Mercedes coincidían que quizás el demonio no existe, que eso es un tema que nosotros pues que tenemos quizás impregnado, tatuado en nuestra piel, en nuestra mente, en nuestros genes, en la creencia de que hay algo más allá, y hay algo más allá del bien y del mal, siempre hay algo más allá. A mí me gustaría que habláramos entonces del mal, porque claro, yo, si os acordáis, recordamos, echamos la vista atrás al principio del programa cuando yo os comentaba, bueno, un padre que tiene 3 hijos, y de esos 3 hijos, pues los 3 hijos han sido educados de la misma manera, y 2 salen magníficos, o 2 salen fatal, y uno sale la mar de bien, siendo hijos del mismo padre y madre, con los mismos genes, con la misma educación. El mal es algo, Santiago, que existe per se, o existe
simplemente en el ser humano. Vemos las grandes diferencias entre que, por ejemplo, el ser humano, como ser humano, es más cruel que no, por ejemplo, los animales. Los animales normalmente matan por comer, matan por defender un territorio, matan por un instinto, pero el ser humano es capaz de matar y de hacer daño por placer, algo que ningún otro animal hace, ningún otro ser vivo hace en la Tierra. ¿El mal existe y cómo existe el mal? Como bien has dicho, el mal ya no depende tanto de cómo el hecho en sí, sino la parte más personal. Es decir, tú puedes matar por defenderte, por placer. Es decir, le estás metiendo una carga emocional, una carga, pienso, psicológica, psíquica, y allí Ana me puede corregir, muy importante. Por lo tanto, ya no es tanto el mal si existe o no existe, sino desde qué punto nosotros podemos establecer eso como mal o no. Es decir, independiente, o sea, yo diferencio entre la carga negativa, es decir, la negatividad, ¿vale? Es decir, la maldad en estado puro, y los hechos malignos en sí. Es decir, las normas de convivencia, que no sé si estáis de acuerdo o no conmigo. ¿Qué os parece a vosotras? Bueno. Mira, ahora no nos peleamos. No. Ya sabéis que las dos en un stand-by, dándole vueltas al asunto. Yo estaba pensando por las conductas. Sí. Yo, hablando un poco de conductas, en conductas negativas y de conductas menos negativas. Hemos hablado al principio, lo has comentado ahora, que los 3 hijos se crían igual, en el mismo ambiente, con la misma educación. Pero a veces, sí, están en el mismo espacio, pero el sentimiento que siente uno, un poquito, lo que he dicho antes, la carga emocional. Lo que siente el primero igual no lo siente el segundo, igual no lo siente el tercero, quiero decir. Y los padres están dando la misma educación, pero a veces a la forma de transmitir... Y su percepción quizás también de las cosas, ¿no? Exactamente, entonces el típico que es el hijo mayor, con una responsabilidad que igual el pequeño no la tiene, el mediano pues es que está en el medio y el pequeño pues es el mimado, ¿no? Entonces a veces esa percepción que nos han educado así, lo estamos viendo en la sociedad, genera dentro de cada uno unos sentimientos y unas conductas. Entonces el mal, perdona que te interrumpa, Ana, ¿lo creamos nosotros? ¿O se crea? O se crea. Yo, te la ha quitado, eso te la ha quitado. Yo me gustaría responder un poco también al hilo. Creo que el mal no lo llevamos nosotros. Bueno, sí lo llevamos nosotros. Es algo que viene... ¿O son las normas de conducta? No. Yo creo que eso viene adherido a nosotros mismos. Bueno, tú has hablado antes de la genética, habéis comentado que eso viene de familia incluso antigua, ¿no? Que es malo, tal, viene incluso desde su tatarabuelo, tatarabuelo. Sí, el mal... Eso siempre es así. Sí, es que es algo que llevamos adherido a nosotros. Hacer el bien, hay personas que son beatas por naturaleza, lo hemos visto. Pero eso también fuera del mal también, porque mi tatarabuelo era guapísimo y millonario y a mí no se me ha pegado nada. Vamos a ver, vamos a matizar. Eso es externo. Sí, es externo, ¿no? Sí, hay cosas que llevamos con nosotros adheridas, que sería el bien y el mal, y luego están las conductas, nuestros hábitos, nuestras compañías, el ambiente donde nos movemos, la gente que nos influye. Eso influencia. Sí, y todo eso va sumando y equilibrando. Por eso esa familia... Ella cuando ha dicho, es que quería emplear la palabra en psicología, se llama la homeostasis, que es llegar al equilibrio. Sí. Donde lo típico del demonio y el angelito, uno a cada lado de hace esto mal y hace esto bien. Bueno, eso es lo que dicen siempre, ¿no? Que todos tenemos un poco de ángel y demonio. Exactamente, ¿no? Que va un poco, pero buscando el equilibrio, la homeostasis. Es decir, donde, independientemente de lo que nos esté pasando en el exterior o la carga que llevamos cada uno, busquemos el equilibrio. El equilibrio que nos... Y viene al principio de la primera pregunta, dentro de las normas en las que nos vivimos y las que sentimos. Sí, y luego también quería matizar otra cosa. Las personas cuando matan, por lo que tú comentabas, yo he leído varias entrevistas, psicópatas y demás, y ellos justifican esa muerte, lo hacen de una manera que para ellos está bien. Quitarle la vida a otro, le quita el sufrimiento, se quitan ellos problemas, desde su punto de vista, su propio es código. Su verdad y es su propio código. Pero eso los nazis, por ejemplo, tenían muy claro, ¿no? Que matar a... Los fanáticos, el fanatismo entran por ahí. Incluso tampoco tenemos que irnos tan atrás. Pongo 2 cosas. La muerte ritual, en una, pues yo que sé, como un rito de iniciación hacia una cultura, o incluso la propia eutanasia, que sé que es un tema muy delicado, ¿vale? Pero en definitiva...
también es en esa parte, o sea, si nos ceñimos a las normas de convivencia, el matar a otro es el matar a otro. Me da igual si es por pena o si es por dignidad. Sí, no deja de ser un asesinato. Efectivamente. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que el hombre es malo? Se hizo un silencio según el hombre. Se hizo un silencio incómodo, incomodísimo. Puede tener conductas malvadas y puede hacer daño a otras personas, claro que sí. Sí, o sea que el hombre puede ser malo. Bueno, pues sí. vamos a escuchar otro corte de audio, vamos a escuchar al padre Fortea y él nos va a decir si el hombre es malo o no. Pues yo he sido siempre un párroco en la Comunidad de Madrid, en la diócesis de Alcalá de Henares. Un párroco que hace muchos años su obispo le encargó hacer la tesina durante la licenciatura sobre el tema del exorcismo, y que cuando acabó, pues los curas de la diócesis le enviaron los casos que surgieron, y con el tiempo hubo más casos, y al final trabajé más en el tema de los posesos que en la misma parroquia, porque la parroquia era pequeña, pero los casos venían de toda España, también de Portugal. Bueno, no existía ningún libro así. Existía el libro muy bueno del padre Amorth, Un exorcista habla, pero un libro para los seminarios, para teólogos, para universidades no existía. Y cuando yo escribo Summa Demoniaca, lo que intento es escribir una obra que sea más extensa, profunda, más teológica. Hay que reconocer que siempre será un tema interesante. Eso yo lo comprendo. Aunque pasen siglos, en el siglo XXIII o XXIV, los hombres del futuro, si se encuentran con un sacerdote que se dedica a esto, dirán: oh, qué interesante, háblenos sobre este tema. El tema les interesaba en el siglo II, en el siglo VI, en el siglo XV, y ya estamos en el siglo XXI y el interés es el mismo. Hay una forma buena de conocer el mundo del oculto y hay una forma mala. Si nosotros queremos experimentar, si nosotros queremos poner nuestra mano más allá del velo que separa este mundo del más allá, ese es un modo malo. Si metemos la mano, podemos arrastrar con nosotros malos espíritus. Pero si conocemos el demonio a través de una Santa Catalina de Siena, a través del Padre Pío, del cura de Ars, de tantos y tantos hombres que se llenaron de Dios, lo que conozcamos nos llevará a Dios. Respecto a la posesión, cualquiera puede quedar poseído. Lo que no hay que hacer es ponerse en el peligro. Lo que no hay que hacer es meterse en temas ocultistas, esotéricos. Cualquiera puede quedar poseído si se pone en el peligro. Lo que el demonio suele hacer es tentar, La labor cotidiana, normal, ordinaria del demonio es la tentación. Y él no tienta a todos por igual. Hay almas más tentadas. Por eso nosotros no debemos juzgar. Cuando vemos que alguien cae, debemos pensar: bueno, si yo hubiera sido tentado como él, quién sabe qué me hubiera sucedido. Los grandes santos, los grandes ascetas, han sido los más tentados. Dios no permite que la tentación vaya más allá de nuestras fuerzas, lo dice San Pablo. De forma que el que tiene más fuerzas, Dios le puede probar más. Ahí tenemos el caso de Job, el caso de Jesús mismo. El que tiene más fuerzas, Dios a veces lo prueba más, porque la tentación, si se resiste, es una fuente de gracias para el alma. Incluso la tentación nos hace bien si somos fieles a Dios. Algunos entienden
la figura de Dios y el demonio como una especie de equilibrio entre el bien y el mal, como una especie de yin y yang. No. Dios es el ser infinito, el demonio es una criatura. Ojalá que no existiera el mal en el mundo. Podía no haber existido el mal en el mundo. Aunque era difícil pensar que creando seres libres siempre lo iban a hacer todo bien. Pero podía haber habido menos mal, mucho menos mal. En cierto modo nos hemos acostumbrado al mal. Lo vemos y nos parece normal. Pero la historia de la humanidad podría haber sido muy distinta. Lo que pasa es que hemos visto desde pequeños tantas cosas no buenas que al final nos parece lo normal, lo natural incluso. A veces el mal parece lo natural. La historia podía haber sido totalmente distinta. Podía no haber habido ningún hombre, por lo menos radicalmente malo como los ha habido. Hombres que no es que a veces hicieran cosas malas, sino que hay hombres, y los ha habido, que eran malos de verdad y que se gozaban en hacer cosas malas y lograban la consumación del mal en ellos mismos. La Biblia habla de este tipo de personas, el Nuevo Testamento, sobre todo. El demonio, por lo tanto, no es alguien que está al mismo nivel que Dios. Dios es infinito, el demonio es una criatura. Dios, si dejara de pensar en el demonio, desaparecería. El demonio tiene su ser dado por Dios. Fue un ángel bueno, se rebeló. Pero el demonio, ojalá que nunca hubiera existido. Ha sido el causante, por vía de la tentación, de tanto mal en la historia de la humanidad. Bueno, amigos, impresionantes palabras del padre Fortea. Nos hablaba del mal. Y es que el mal existe. Y nos deja bien claro que el bien también. Para eso está Dios. Y Dios es el que reparte el bien y el mal. Pero aún así hay hombres malos. Y hay energías malas, y hay entes malos. ¿Qué os ha parecido esto que ha comentado el padre Fortea? Es que, ¿qué os puedo decir? Realmente yo encuentro profundas palabras y Ana, psicológicamente, ¿qué te ha parecido esto? Hay personas malas, pero aún así es Dios. Si Dios dejara diablo es el demonio es un ente. Si Dios dejara de pensar en él, dejaría de existir. ¿Pero por qué existe entonces? Él nos muestra un Dios todopoderoso con una fuerza y un poder, y que incluso justificaría... Infinito, un poder infinito. Justificaría lo que ha dicho antes del terror, ¿no? De Dios, un terror. Entonces, justifica que Dios nos puede aterrorizar y que el demonio no existe. Habla de la homeostasis, que él habla que el equilibrio no lo ve así. Yo lo sigo pensando en que la búsqueda del equilibrio de las partes positivas, las partes negativas, el bien y el mal que tenemos, y buscando un equilibrio. Que existen personas con maldad, sí, sociópatas, psicópatas, donde no tienen reconocimiento, no tienen remordimientos, no tienen empatía, entonces hacen daño. Claro que hacen daño. Y tienen su propio código, como antes decía también Mercedes. Existen. Mercedes ha quedado como muy pensativa en estas últimas palabras del padre Fortea. Sí. Creo que te ha hecho un cambio de lo que veníamos hablando antes. Sí, bueno, el demonio no existe como criatura, ni va a existir jamás, en eso difiero con él. Y sí es verdad que Dios, o el ser humano, como quiera llamarlo, tenemos libre albedrío, la capacidad cada uno de elegir lo que está bien y lo que está mal, ya desde niños. Y eso es lo que nuestros padres nos inculcan, y nosotros y desarrollamos como seres humanos, ¿no? Esa capacidad. Pero puede ser que el demonio exista, puede ser, dejo ahí sobre la mesa, que exista, y que además sea Dios el que lo mande en algunos casos, para demostrarnos que existe el mal, para decir, oye, frena, y para enseñar a otros que existe
ese mal, ese sufrimiento para otra. Es decir, que el endemoniado sufre, ¿no? Pero alrededor de ese endemoniado hay otras personas. Y esas personas están siendo testigos de lo que está pasando. Y quizá eso les valga a ellos para recapacitar en su vida, le llegue ese mensaje y digan, jolín, voy a pararme a pensar. A lo mejor yo tampoco lo estoy haciendo bien. O en mi vida falta algo. Quizá esta persona era buena y le pasa esto. O sea, es un poco... Sí, quizás ese reflejo del mal que puede ver el resto de la sociedad se convierta en un reflejo del bien, de lo que hay que hacer bien, ¿no? Justamente. Para no caer ahí, ¿no? La conciencia. La conciencia, ¿no? Sí. Y la conciencia también, ¿no? Santiago, ¿qué te ha parecido lo que ha comentado Padre Fortea? Pues me ha parecido un testimonio de lo más espeluznante, pero básicamente vuelvo a comentar lo que he comentado hace un momento, su interés en negar, o el deseo de negar la existencia de Satanás, del demonio, y reduciéndolo a una simple criatura, o sea, poniéndolo por debajo de Dios, e intentando quitarle ese protagonismo que nosotros, los humanos, los seres humanos, le damos y lo equiparamos a una especie de divinidad que no le corresponde. Que no le corresponde. Bueno, yo creo, amigos, estamos ya llegando, que nos vamos a tener ya que despedir. Hemos pasado 2 horas, yo personalmente disfrutando muchísimo de vuestra compañía y disfrutando mucho de un tema. A mí lo que sí que me ha quedado claro, según lo que hemos hablado aquí los 4, más las manifestaciones del Padre Fortea, es que el demonio existe. Él además ha hablado con diferentes demonios, que el mal existe y que, en definitiva, nosotros, las personas, todos los que nos conocemos, los que nos consideramos personas de bien, hemos de, en lo que nos toca, a nuestra medida, tomando el testigo de los arcángeles y de los ángeles en los que podamos o no creer, luchar siempre contra el mal. Y creo que eso es una misión de todas las personas, el ser buenos y luchar contra el mal. Chicos, Ana, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Lo mismo digo. Y te tenemos, posiblemente te vamos a raptar para que sigamos hablando de temas interesantes, que va a haberlos y más. Muchas gracias. Un placer. Mercedes García Velasco, un placer como siempre. Igualmente. Te raptamos otro día, ¿eh? Santiago. Muchas gracias. Amigo, tú y yo, como siempre, fuerza y honor todas las semanas aquí, batallando. Y gracias por haber venido y haber compartido este rato con todos nosotros. A vosotros. Gracias a todo el equipo técnico de Metrópolis FM y gracias a todos los oyentes que han estado compartiendo con nosotros y disfrutando de este tema tan interesante y tan profundo como son los ángeles y demonios. Pasen una buena noche y, como dice el Padre Fortea, no le tengan miedo al demonio. El demonio no es nada. Ustedes son más. Un abrazo y nos escuchamos mañana. Hasta mañana. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo.